Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable a tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó. Te alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Él obra en maneras que
amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Asomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te alabaré con esta canción, tu nombre bendeciré, porque no hay otro Dios delante de ti, solo tú eres Dios, solo tú, de la vida el autor, solo tú, al ciego vista le das, solo tú, el príncipe de paz, solo tú, con nosotros estás, solo tú eres Dios. Yo te alabaré con esta canción, tu nombre bendeciré, porque no hay otro Dios delante de ti, solo tú eres Dios.
de la vida el autor, solo tú. Al ciego vista le das, solo tú. El príncipe de paz, solo tú. Con nosotros estás, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que mi alma resuelta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí, a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol.
que tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí, a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Bendiciones, hermanos y hermanas. Continuamos con este hermoso tema, Jesús antes, durante y después de Navidad. Vamos a entrar en el segundo tema, que es Jesús durante la Navidad. Ahora, en los tiempos que nace nuestro Señor Jesucristo, donde no se celebraba absolutamente nada de su nacimiento, ni mucho menos, en esos tiempos podríamos decir que de ese tiempo ahora han pasado muchos años y las costumbres han ido cambiando bastante. Antes de la natividad o del nacimiento, no hay registro aparente de una celebración porque había nacido Jesús. Todo lo contrario, más bien hubo convulsión cuando llegaron donde Herodes aquellos magos de Oriente, donde llegaron y le dijeron, ha nacido un rey. Más bien hubo mucha confusión y hubo muerte y todo lo demás, pero no es el tema. Solamente quiero ubicarnos un poquito en el contexto. Al pasar de los siglos se han venido incorporando diferentes costumbres, los arbolitos de Navidad, las luces, los colores, los regalos, las vacaciones, todo esto, y ha venido quitando el protagonismo de la historia a quien debería de tenerlo todo, que es nuestro Señor Jesucristo. Incluso, mis hermanos, mucho de los colores de la Navidad que ahora se utilizan, mucho de esto tiene que ver con campañas publicitarias, tiene que ver con mercadeo, que no tiene nada que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo a partir de la palabra del Señor, ese nacimiento, esa natividad que nosotros encontramos. Este tema es hermoso, es lleno de verdad y vamos a ir a la fuente, que es la palabra de Dios. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento encontramos al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero si nosotros analizamos en el Nuevo Testamento, encontramos a Dios hecho a imagen y semejanza del hombre. Es el Dios hecho hombre. Esto es lo que en teología se conoce como la unión hipostática de Jesús, 100% Dios y 100% hombre. Era tan Dios como si nunca hubiese sido hombre, y era tan hombre como si nunca hubiese sido Dios. Hubo una unión de estas dos naturalezas, la divina y la humana, con la intención de entregarnos lo siguiente que vamos nosotros a hablar. Este Dios encarnado, no reencarnado, sino encarnado, fue recurrente, fue un asunto recurrente en el Antiguo Testamento, donde se estaba esperando la venida de un Mesías precisamente. Si vamos un momentito a Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías 7, 14 dice la palabra: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que ya sabemos que la traducción de Emmanuel es Dios
con nosotros. Aquí vemos, hermanos, una profecía, más o menos 700 años antes del nacimiento de Cristo Jesús, una profecía de ese nacimiento. También en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, la palabra del Señor dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, encontramos al menos 10 personas que se les reveló el nacimiento del Mesías o de ese Salvador que venía a este mundo. Estamos hablando del caso, por ejemplo, como Zacarías, incluso también María, Elizabeth, la prima de María, José, el padre, el esposo de María. A los pastores se les anunció la venida de este Mesías. Los magos o los sabios de Oriente también recibieron revelación de ese Mesías que nacía. Y también Simeón e incluso Ana reciben revelación de ese Mesías que venía. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos profecía, en el Nuevo Testamento tenemos la revelación de por lo menos registramos 10 testigos que tienen esta revelación que tiene que ver con ese Mesías que venía al mundo. Cuando Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo a este mundo con el propósito de darnos un medio, un camino para la salvación, fue cuando Jesús se hizo hombre, en el tiempo de Dios, en el momento de Dios. Si vamos un momentito a Gálatas, en Gálatas capítulo 4, el versículo 4, la palabra del Señor revela lo siguiente. Dice la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En el momento indicado, en el momento que Dios dijo es ahora. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Solo Dios lo sabe. Pero las condiciones que Dios vio para mandar a su Hijo eran las condiciones perfectas para hacerlo cuando así lo hizo. Por eso dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. También Juan capítulo 1, versículo 14, que lo hemos leído un poquito en el estudio anterior, vimos que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estamos hablando precisamente de ese momento, cuando aquel verbo fue hecho carne. También si vamos un momentito a Romanos, Romanos capítulo 8, verso 3, dice la palabra: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al mundo en la carne. Dios envió a su Hijo precisamente en semejanza de carne, igual a la carne. También en Filipenses, un pasaje también muy hermoso, Filipenses capítulo 2, versículo 7. Nos dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante
a los hombres. Este despojarse, lo que mencionábamos anteriormente, es la kenopsis, el vaciamiento de Dios, el darse por cada uno de nosotros. Dice, sino que se despojó a sí mismo, él mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él mismo se vació para hacerse hombre. Mis hermanos, cuando Dios tomó esa decisión fue cuando pasó precisamente todo esto. Ahora también, Él vino también para cumplir varios propósitos divinos. No solamente, y muy importante por supuesto, el de la salvación, pero no fue el único. Él vino a nacer en la natividad, en la Navidad, vino a nacer con el propósito primero de revelar al Padre, ese Padre invisible que nadie podía ver, que no se podía entender. Él vino para revelarlo a nosotros, para que nosotros pudiéramos conocer al Padre. Allá en Juan 1:18, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, la palabra de Dios dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él vino entonces para que nosotros conociéramos al Padre, para que nosotros tuviéramos acceso al Padre. También en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 9, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Conociendo a Jesús era la manera de revelar al Padre. Pero también Él vino a cumplir otro propósito, vino para cumplir la profecía. Allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos la primer profecía con respecto a Jesús, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Él vino para cumplir la profecía, para que las profecías que estaban en Isaías, que estaban en diferentes lugares del Antiguo Testamento, pudiera ser cumplida a través de su encarnación, a través de que Él viniera y se hiciera hombre. Pero también vino para garantizar el pacto davídico. Recuerden que Dios le hace una promesa a David de que no faltaría quien gobernara a su pueblo Israel de su casa. Y vea lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 33, 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre. Y su reino no tendrá fin. Él vino precisamente para garantizar este pacto que Dios había hecho con la casa de David. También vino para hacer un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Si Él no hubiera muerto por nosotros, hermanos y hermanas, nosotros no tendríamos acceso al Padre. Si vamos un momentito ahora a Hebreos, en el capítulo 2, Hebreos 2:9, dice el texto: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él vino a morir, a sacrificarse. Él era el único sacrificio perfecto que podía librarnos de la maldición, del pecado. Si vamos también allá a Hebreos, vamos al capítulo 10 ahora, versículos 4 y 5. Porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste
cuerpo. Me preparaste cuerpo, el sacrificio de Cristo Jesús, especial y único para nuestros pecados. Ahí mismo en el capítulo 10, pero en el verso 10, en esa voluntad nos sacrificamos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, hecha una vez y para siempre, ese sacrificio de Cristo Jesús. También en el versículo 12, capítulo 10, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio por los pecados. Ahora aquí yo quiero también enfatizar que Él entregó todo en ese sacrificio y que ya Él no viene a volver a ofrecer sacrificio. Lo que Él vino a hacer, ya lo hizo. Vino a morir por usted y vino a morir por mí. Pero Él vino para hacer ese sacrificio perfecto. También vino para reconciliar al hombre con Dios, hacer una real reconciliación. Allá en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba con el Padre, dice, reconciliando. Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Él vino para reconciliar al hombre. También vino, mis hermanos y hermanas, también para proveer un ejemplo a los creyentes. Saben, Jesús nunca va a pedir nada que no esté dispuesto Él a demostrar que lo ha hecho. En Primera de Pedro, capítulo 2, por ejemplo, vamos a ir a Primera de Pedro 2:21. La palabra de Dios nos enseña lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, dejando ejemplo para que podamos seguir sus pasos. Allá en Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, para poderle seguir, para poder dar ejemplo. Dices que andas, que estás en Él, que permaneces en Él, pues entonces debes de andar como Él anduvo. Y Él nos dio ejemplo de eso, y para eso vino también, para darnos ejemplo. También vino para destruir las obras del diablo. Allá en Primera de Juan capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él vino para esto, para deshacer esas obras del diablo. Pero también vino para sanar a los quebrantados de corazón. Allá en Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Vino precisamente para los quebrantados de corazón, para poder tener ese consuelo. Vino para proclamar libertad a los cautivos, cuando dice aquí, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, para pregonar esa libertad a todos los que hemos estado cautivos en el pecado. Pero también vino a dar vida abundante a todo aquel que en Él cree. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. También en Juan capítulo 10, verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Para eso Él ha venido. Vino también para morir por nuestros pecados y traernos salvación. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y no solo esto, sino que Mateo capítulo 26, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él vino a morir para traernos perdón y para traernos redención. También en Juan capítulo 10, versículo del 17 y 18, por esto me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tenemos muchos otros pasajes que podríamos nosotros hablar precisamente con respecto a este punto. Él vino precisamente a darnos vida y vida en abundancia. Este es el motivo de la verdadera Navidad. Esta es lo que Cristo Jesús vino a traer a cada uno de nosotros. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. A eso vino. Él es la Navidad. Y la próxima semana vamos a estar viendo a Jesús después de la Navidad. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pedimos tu dirección para seguir, oh Señor, buscándote a ti y entendiendo la razón real de tu venida a esta tierra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.